Les bendigo con muchas bendiciones espirituales en este bello día, donde podemos darle una buena continuidad a toda esta buena serie de enseñanzas doctrinales. No olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita de notificaciones, hacer tu comentario, colocar me gusta, para que así este buen material espiritual siga circulando y siga llegando a más vidas que necesitan la enseñanza, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a entrar a la clase número 11 y vamos a hablar acerca de la redención. Todos estos términos son muy importantes porque todo esto engloba la acción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabemos que es el Señor quien ha pagado el gran precio por nuestras vidas. Cuando hablamos de redención en la palabra pidión, esto significa rescate. Escucha, redención es rescate. Jesús nos rescató, un rescate. A veces un navío está en el mar a punto de hundirse y podemos ver cómo viene otro buque o envían ayuda aérea para poder rescatar a toda. Eso es redención. Redimir es rescatar. Redimir es librar. Cuando hablamos de rescate hablamos de la recuperación mediante pago o por la fuerza. No solamente un rescate en el mar, sino también hay navíos, por ejemplo, en el Mediterráneo, hay piratas y muchas veces tienen que rescatar a las personas que están secuestradas por la fuerza. Otras se paga una suma de dinero para que puedan liberar a los que están secuestrados, a los que están tomados a mano del enemigo. Jesús pagó un rescate y el rescate se lo pagó al Padre Creador de los cielos y de la tierra. Él ofreció su sangre en sacrificio. Jesús por la fuerza venció a Satanás, venció a sus principados, a sus potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esto es redención. Él nos ha redimido. Redimir también significa también separar. Separar significa establecer distancia. O sea, Jesús nos ha separado primero de la naturaleza pecaminosa, del pecado. Nos ha separado del mundo y nosotros cada día tenemos que separarnos de todo aquello que no es del agrado de Dios. O sea, redención es separar. ¿Para qué Dios te separa? Para poder llevarte a un proceso de santificación, a un proceso de santidad, a un proceso de libertad, a un proceso de cambio, a un proceso de transformación. Esto es lo que podemos ver, que el Señor te separa para que veas su presencia, para que experimente su gloria y pueda ver que Él es un Dios bueno. Cuando hablamos también, esto también significa también liberar. Y cuando hablamos de liberar, podemos hablar que el Señor te pone en libertad. ¿Cuántas personas están atadas a las drogas, al alcohol, a la prostitución, al recuerdo, al dolor, al sufrimiento? ¿Qué hace el Espíritu Santo mediante la redención? Te libera. Libertad. Por eso el ser redimido es algo muy profundo que hace el poder del Espíritu Santo de Cristo en la vida de todos aquellos que en verdad creen, que en verdad buscan, que en verdad se rinden, que en verdad se entregan y que vienen a Él adorándole y bendiciéndole de todo corazón. Entonces es la palabra redención, es la palabra pidión, rescate, redimir, separar, liberar, preservar, salvar. Tremendo cómo el Señor libera, liberado. Entonces el Señor viene a libertar mediante un pago. El Señor ha pagado un precio y ha colocado esa sangre expiatoria ante la presencia del Padre. También es la palabra apolutrosis, y esto es el acto de redención en pleno, librarse, remisión. Jesús nos ha libertado para que nosotros ahora vivamos en libertad, para que nosotros caminemos ahora en sanidad, para que nosotros podamos ver cómo tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo grande, a un Cristo maravilloso, a un Cristo que ha hecho algo muy maravilloso para con nuestra vida.
Entonces, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Es tremendo poder ver cómo el Señor nos ha redimido mediante un pago, y es el pago de la sangre. Es mediante la sangre expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nosotros somos redimidos. Cuando el diablo te quiere atacar, tú dices, yo fui redimido por la sangre de Cristo. Pero que tú vienes de la brujería, tú hiciste pacto conmigo, esos pactos los rompí. Ahora estoy bajo el poder y bajo el pacto de la sangre. Así que no tienes nada en mi contra, no puedes dañarme, no puedes destruirme, porque yo estoy bajo el poder de su sangre redentora. Él obra redención, por eso Él es el redentor. Entonces somos redimidos mediante su poder, mediante su presencia, somos redimidos para que nosotros podamos ver cómo Él obra grandemente en nuestra vida. Redención. Es tremendo poder ver todo esto. Romanos 3:24 dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Redención, ser libertado del juicio, ser libertado del castigo que merecían nuestros pecados. Jesús nos ha redimido para que ahora nosotros vivamos en la gracia de Dios. Mediante la fe de Cristo es que somos redimidos. Tú no puedes ser redimido colocando tu fe en otras cosas. Tú no puedes ser redimido haciendo ciertos rituales. Tú no puedes ser redimido poniendo la fe en un hombre o poniendo la fe en culturas o tradiciones humanas. Tú solamente eres redimido cuando colocas tu vida, tu fe en Jesucristo. Cuando tú pones tu vida en Cristo, tú puedes ver cómo Él te libera, cómo Él te sana, cómo Él te restaura, cómo Él te ayuda. Cuando tú colocas tu vida en Cristo, tú puedes ver cómo la presencia de Cristo viene a operar de una forma tan maravillosa a favor de tu vida. Cristo lo hace y lo hace muy favorablemente para que si nosotros podamos entender que nosotros tenemos un Redentor, nosotros tenemos redención mediante la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo hace. Esta es la redención que obra Cristo. Este es el poder redentor que Él trae a la vida de cada uno de nosotros, que en verdad creemos, que en verdad buscamos, que en verdad nos rendimos, que en verdad nos entregamos, que en verdad venimos a Él, porque solamente en Él somos liberados, somos salvados, somos ayudados, solamente en Él vemos su presencia, vemos su gloria. 1 Corintios 1:30 dice, Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puro y santo y nos libertó del pecado. Esto es libertad, esto es redención. Redención es libertad, redención es liberación. Para que cuando el diablo venga a quererte conectar con tu pasado, no tienes poder en mí. Cristo me redimió de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todo lo que yo sentía en el pasado. Por tanto, soy libre, soy nueva creación, soy nueva criatura, soy una persona totalmente nueva. Gracias a su amor, gracias a su poder, gracias a su presencia, he sido hecho totalmente nuevo. Y nuevo para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para glorificarle y para creer que Él mediante la redención ha empezado un proceso de justificación. Él mediante su redención me ha hecho justo. Él mediante su redención me está santificando, me está purificando día a día. Él mediante su redención me ha hecho santo. Soy santo porque el Espíritu Santo está en mí y Él día a día me está redarguyendo, me está ayudando para que así viva más en santidad, más en renuevo, más en restauración, más en obediencia, con mucha más llenura espiritual. Porque esta es la llenura espiritual que trae el Espíritu Santo a la vida de todos aquellos que le creen, que le buscan, que se rinden y se entregan. Cuando hablamos de redención, también hablamos de la palabra pada, significa separar, rescatar, liberar, preservar, librar, rescate. Él es bueno para poder liberar. Él es bueno para poder ayudar. Él es bueno para poder obrar grandeza. Él es bueno para poder manifestarse de una manera muy bonita, muy grande, muy potente, muy poderosa. También vemos la palabra redención, que es la palabra agorazo, ir al mercado a comprar. Dice, ir al mercado a comprar.
Lo que nosotros necesitamos redención, necesitamos salvación, necesitamos liberación, necesitamos el poder redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y mediante la fe puesta en Él, Él nos conectó con el cielo. Ahora fuimos lavados, limpiados, purificados, salvados, nuestros pecados han sido borrados y ahora estamos en el verdadero, estamos en la verdad, en Jesucristo. Vivimos en verdad, caminamos en verdad, nos fortalecemos en verdad, nos renovamos en verdad, perseveramos en verdad, porque sabemos que en verdad en Cristo Jesús hay libertad y liberación. Vemos un caso de redención como es el caso también de Israel, como Israel estuvo preso en Egipto y Dios buscó la manera, Dios buscó un mecanismo de cómo poder libertar, de cómo poder librar, de cómo traer liberación a su pueblo Israel. Y vemos la manera como Dios pudo redimir a Israel. No solamente vemos la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, sino que vemos que los primogénitos de Israel fueron consagrados a Dios. Dios redimió a Israel sacándolo de Egipto. Podemos ver también redención en la parte, en el libro de Ruth, vemos a esta mujer Noemí, moabita, que ella va con su esposo hacia otra región, que es la región de Moab. Allá sus hijos mueren, Malón y Kelión. Ellos estaban casados con dos mujeres moabitas. Ella queda solamente con sus dos nueras. Luego ella decide regresar nuevamente a su nación de Israel. Y ella, en ese regresar, sus nueras decidieron ir con ella, pero ella decidió convencerla y decirle: no, regrésense, no tienen futuro conmigo, no tengo más hijos, ya soy una mujer ya entrada en muchos años, no creo que ustedes vayan a esperar por otro hijo, mejor regresen, conmigo no tienen futuro, conmigo no pueden hacer nada. Y una de estas mujeres, Orfa, fue convencida y regresó a Moab, regresó a su tradición, a su idolatría, a sus costumbres. Pero Ruth decidió perseverar, porque Ruth dijo: tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Donde tú estés, ahí estaré. Y donde mueras, ahí moriré. O sea, ella hizo un pacto con la fe de Ruth, con el Dios de la fe, con el Dios de la fe de Noemí. Y ellas fueron nuevamente a Israel y llegaron hasta el lugar de Belén. Y ahí en Belén podemos ver que ellas llegaron a su propiedad, la limpiaron y ellas fueron a espigar. Ella fue a espigar, a buscar alimento y llegó a un campo, y en ese campo ella le fue muy bien porque pudo recoger durante todo el día una buena cantidad de kilos de trigo. Y luego, o sea, el dueño de todo ese campo preguntó quién era esa mujer, porque he visto su perseverancia para poder recoger lo que queda de la cosecha. Y él dijo: quiero que le dejen caer muchas más espigas. Y él la llamó y le dijo que podía beber del agua de los trabajadores, y además también podía comer con ellos. Y la mujer halló gracia para con el hombre. Ella le contó a su nuera, y ella dijo una forma tradicional de Israel de cómo iba a ser. Cuando la persona se acostó, vino ella, se escondió y entró secretamente en la noche, se acostó en sus pies, mostrando que ella se rendía, se entregaba, se daba a él de todo corazón. Entonces podemos ver ahora que el hombre la descubre y con mucho secreto, no le dice nada a nadie, sino que la saca, le da una buena porción de trigo y la envía. Ahora faltaba el ser redimido, ahora faltaba el ser sanado, ahora faltaba el ser transformado, ahora faltaba que hubiera libertad, que hubiera sanidad, que hubiera restauración. Ahora faltaba que el Espíritu Santo pudiera traer esa buena liberación a su vida. Entonces podemos ver de que él va y habla con un familiar para poder redimirla, para que él se encargara de ella, se encargara de su nuera, se encargara de su tierra. Pero él dijo: no puedo, tengo familia. Bueno, vamos a hacer una cosa, buscar un testigo. Él se quitó la sandalia y así mostró que Obed decidía redimir a Ruth. Y así él redimió a Ruth y se casó con ella. La redimió de todas sus maldiciones, la redimió de todos sus fracasos, la redimió de todo lo que el Eterno había reservado y preparado para ella en Cristo Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo. En verdad el Espíritu Santo viene a obrar, viene a traer grandeza.
En verdad el Espíritu Santo viene a desatar las maravillas en los corazones y en las vidas que le creen, que le buscan, que le aman, que le honran. Y hay que caminar en redención, redimir. Podemos ver también el caso de un joven que tenía un barco muy bonito. Un día lo colocó en el arroyo que había llovido, pero de repente el barquito se le fue y no pudo alcanzarlo. Y entonces al tiempo, haber pasado el tiempo, pasó por una tienda y vio el barquito, y cuando se acercó y lo miró, se recordó que ese era el barco de su niñez. Él entró y preguntó por el barco y él dijo, sí, está a la venta. Él sabía que era de él, pero estaba en manos de otra persona. Preguntaron el precio y él vino, pagó por ese precio y nuevamente trajo de vuelta ese barco. Así hizo el Señor con nuestra vida. Nosotros somos de Dios. El diablo engañó a Adán y Eva, y por tanto, como el pecado entró por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres. Todos somos pecadores. Ahora Cristo Jesús pagó un precio ante el Padre para traernos nuevamente de vuelta al Creador. Ahora Jesús por la fuerza ha vencido al maligno, los ha vencido, lo ha quebrantado y lo ha aplastado bajo sus pies. Y ahora nosotros somos de Dios porque hemos sido redimidos. Somos de Dios porque ahora hemos sido lavados. Somos de Dios porque ahora hemos sido visitados por el Espíritu Santo. Pertenecemos a Él para poder bendecirle, exaltarle, glorificarle y buscarle de todo corazón. Colosenses 1.14 dice, lo que es 1.14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Así que somos redimidos mediante la sangre viva de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y este es un acto muy bonito. Es tremendo poder ver la libertad que tenemos, porque solamente la redención es mediante la fe en Jesucristo. Teniendo fe en Cristo, somos redimidos. Teniendo fe en Cristo, somos salvados. Teniendo fe en Cristo, somos liberados. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe en ¿quién? En la sangre viva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La redención es un acto de gracia. Tú no puedes pagarle a Dios para que Dios te redima. Tú no puedes pagarle a Dios para que Dios te salve. Tú no puedes pagarle a Dios haciendo cualquier cosa para poder lograr su gracia. No, la gracia se logra mediante la redención. Si tú eres redimido, si tú eres justificado, si tú eres liberado, es por la redención, por la fe en la sangre de Cristo, es que eres redimido, lavado, limpiado por su poder, por su amor, por su bendita presencia. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Cristo cargó todas las maldiciones en su cuerpo para que ahora nosotros llevemos su bendición. Cristo pagó el pecado para que nosotros seamos justificados. Cristo nos limpió de toda mal y de todo tipo de muerte para que nosotros vivamos ahora en vida y en la vida del Hijo de Dios. Por eso es en Cristo que hay redención, hay liberación. Es en Cristo que el hombre puede conocer de que en Él hay libertad. No por la sangre de animales, porque antes se presentaba sangre de animales para solamente cubrir el pecado. La sangre de Cristo no cubre el pecado, la sangre de Cristo borra el pecado, la sangre de Cristo desarraiga el pecado de raíz. Por eso no es mediante la sangre de un animal, es mediante la sangre del Hijo de Dios que el hombre es redimido, lavado, limpiado, cambiado, transformado, ayudado por su poder, por su amor, por su bendita presencia. Es mediante la sangre de Cristo que el hombre recibe libertad. Sabemos que si no por su sangre, Jesús entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Y ahí en el propiciatorio ofreció la sangre. Ahí en el propiciatorio ofreció su sangre, en el propiciatorio del cielo. Y ahí podemos ver cómo vino el poder de redención para redimir a todos los que creen, a todos los que buscan. Y ahora nosotros podemos entrar con mucha confianza al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos recibir redención eterna. La redención que Cristo nos ha dado es una redención eterna. La redención que Cristo nos ha dado es una redención poderosa. La redención que Cristo nos ha dado es una redención sobrenatural. Por eso nosotros tenemos que llenarnos cada vez más de Jesús, porque en Él está el poder
que nos salva, que nos ayuda, que nos restaura, que nos fortalece y que obra grandeza en nuestra vida. Somos redimidos mediante la fe de Cristo. Entendamos esto y tengamos la revelación del Espíritu para entender el poder de la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos salva, Él nos redime, Él nos ayuda. Por eso tenemos que caminar cada día agradecidos por el gran precio que ha pagado Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Redención, liberación. Somos libertados mediante su sangre, mediante su poder, mediante su presencia. Por eso vivamos en Él, caminemos en Él, fortalezcámonos en Él, levantémonos en Él, llenémonos de Él y veamos que solamente en Él hay libertad, hay sanidad, hay cambio, hay transformación, hay liberación, hay grandeza. Somos libres mediante la fe colocada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu poder, por tu bendita presencia. Gracias por esta buena enseñanza que está instruyendo, capacitando, adiestrando, renovando, restaurando, fortaleciendo, levantando vida, edificando vida, para que permanezcan y prevalezcan y perseveren en la fe del resucitado, en la fe de aquel que lo ha dado todo por ellos en la cruz del Calvario, en la fe de aquel que viene a salvar, a librar, a cambiar, a transformar y a obrar grandezas en su vida. Es en el nombre de Jesús que tú eres redimido. Es mediante la fe en Cristo que recibes redención, liberación, cambio, transformación. Sé liberado y sé ayudado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendigo grandemente y que el Señor siga obrando en tu vida. No olvides compartir toda esta serie de enseñanzas. Son de mucha bendición para muchas personas. Grandeza para su vida en Cristo Jesús.